intrusa, Jorge Luis Borges. Dicen, lo cual es improbable, que la historia fue referida por Eduardo, el menor de los Nelson, en el velorio de Christian, el mayor, que falleció de muerte natural hacia 1890 y tantos, en el partido de Morón. Lo cierto es que alguien la oyó de alguien, en el decurso de esa larga noche perdida entre mate y mate, y la repitió a Santiago Dabode, por quien la supe. Años después volvieron a contármela en Turdera, donde había acontecido. La segunda versión, algo más prolija, confirmaba en suma la de Santiago con las pequeñas variaciones y divergencias que son del caso. La escribo ahora porque en ella se cifra, si no me engaño, un breve y trágico cristal de la índole de los orilleros antiguos. Lo haré con probidad, pero ya preveo que cederé a la tentación literaria de acentuar o agregar algún pormenor. En Turdera lo llamaban los Nielsen. El párroco me dijo que su predecesor recordaba, no sin sorpresa, haber visto en la casa de esa gente una gastada Biblia de tapas negras, con caracteres góticos. En las últimas páginas entrevió nombres y fechas manuscritas. Era el único libro que había en la casa, la azarosa crónica de los Nielsen, perdida como todo se perderá. El caserón que ya no existe era de ladrillo sin revocar. Desde el zaguán se divisaba un patio de baldosa colorada y otro de tierra. Pocos, por los demás, entraron ahí. Los Nielsen defendían su soledad. En las habitaciones desmanteladas dormían en catres. Sus lujos eran el caballo, el apero, la daga de hojas cortas, el atuendo rumboso de los sábados y el alcohol pendenciero. Sé que eran altos, de melena rojiza, Dinamarca o Irlanda, de las que nunca oirán hablar. Andaba por la sangre de esos dos criollos. El barrio los temía a los colorados. No es posible que debieran alguna muerte. Hombro a hombro, pelearon una vez a la policía. Se dice que el menor tuvo un altercado con Juan Iberra, en el que no llevó la peor parte, lo cual, según entendidos, es mucho. Fueron troperos, cuarteadores, cuatreros y alguna vez taures. Tenían fama de ávaros, salvo cuando la bebida y el juego los volvían generosos. De sus deudos nada se sabe y ni de dónde vinieron. Eran dueños de una carreta y una yunta de bueyes. Físicamente diferían el compadraje que dio su apodo forajido a la Costa Brava. Esto, y lo que ignoramos, ayuda a comprender lo unidos que fueron. Mal quitarse con uno era contar con dos enemigos. Los Nielsen eran calaveras, pero sus episodios amorosos habían sido hasta entonces de zaguán o de casamala. No faltaron, pues, comentarios cuando Christian llevó a vivir con él a Juliana Burgos. Es verdad que ganaba así una sirvienta, pero no es menos cierto que la colmó de horrendas baratijas y que la lucía en las fiestas, en las pobres fiestas de conventillo, donde la quebrada y el corte estaban prohibidos y donde se bailaba todavía con mucha luz. Juliana era de tez morena y de ojos rasgados. Bastaba que alguien la mirara para que se sonriera. En un barrio modesto, donde el trabajo y el descuido gastan a las mujeres, no era mal parecida. Eduardo los acompañaba al principio. Después emprendió un viaje a Arrecifes por no sé qué negocio. A su vuelta llevó a la casa una muchacha que había levantado por el camino y a los pocos días la echó. Se hizo más hosco, se emborrachaba solo en el almacén y no se daba con nadie. Estaba enamorado de la mujer de Christian. El barrio, que tal vez lo supo antes que él, previó con alevosa alegría la rivalidad latente de los hermanos. Una noche, al volver tarde de la esquina, Eduardo vio el oscuro de Christian atado al palenque, en el patio. El mayor estaba esperándolo con sus mejores pilchas. La mujer iba y venía con el mate en la mano. Christian le dijo a Eduardo: Yo me voy a una farra en lo de Farías. Ahí la tenés a la Juliana. Si la querés, usala. El tono era entre mandón y cordial. Eduardo se quedó un tiempo mirándolo. No sabía qué hacer. Christian se levantó, se despidió de Eduardo, no de Juliana, que era una cosa. Montó a caballo y se fue al trote, sin apuro. Desde aquella noche la compartieron. Nadie sabrá los pormenores de esa sórdida unión que ultrajaba las descendencias del arrabal. El arreglo anduvo bien por unas semanas, pero no podía durar. Entre ellos, los hermanos, no pronunciaban el nombre de Juliana, ni siquiera para llamarla.
pero buscaban y encontraban razones para no estar de acuerdo. Discutían la venta de unos cueros, pero lo que discutían era otra cosa. Cristián solía alzar la voz y Eduardo callaba. Sin saberlo, estaban celándose. En el duro suburbio, un hombre no decía ni se decía que una mujer pudiera importarle más allá del deseo y la posesión, pero los dos estaban enamorados. Esto, de algún modo, los humillaba. Una tarde, en la plaza de Lomas, Eduardo se cruzó con Juan Iberra, que lo felicitó por ese primor que se había agenciado. Fue entonces, creo, que Eduardo lo injurió. Nadie delante de él iba a hacer burla de Cristián. La mujer atendía a los dos con sumisión bestial, pero no podía ocultar alguna preferencia por el menor, que no había rechazado la participación, pero que no la había dispuesto. Un día le mandaron a la Juliana que sacara 2 sillas al primer patio y que no apareciera por ahí, porque tenían que hablar. Ella esperaba un diálogo largo y se acostó a dormir la siesta, pero al rato la recordaron. Le hicieron llenar una bolsa con todo lo que tenía, sin olvidar el rosario de vidrio y la crucecita que le había dejado su madre. Sin explicarle nada, la subieron a la carreta y emprendieron un silencioso y tedioso viaje. Había llovido, los caminos estaban muy pesados y serían las 11 de la noche cuando llegaron a Morón. Ahí la vendieron a la patrona del prostíbulo. El trato ya estaba hecho. Cristián cobró la suma y la dividió después con el otro. En Turdera, los Nielsen, perdidos hasta entonces en la maraña, que también era una rutina, de aquel monstruoso amor, quisieron renovar su antigua vida de hombres entre hombres. Volvieron a las trucadas, al reñidero, a las juergas casuales. ¿Acaso alguna vez se creyeron salvados, pero solían incurrir, cada cual por su lado, en injustificadas o harto justificadas ausencias? Poco antes de fin de año, el menor dijo que tenía que hacer en la capital. Cristián se fue a Morón. En el palenque de la casa, que sabemos, reconoció al overo de Eduardo. Entró. Adentro estaba el otro, esperando turno. Parece que Cristián le dijo: De seguir así, los vamos a cansar a los pingos. Más vale que la tengamos a mano. Habló con la patrona, sacó unas monedas del tirador y se las llevaron. La Juliana iba con Cristián. Eduardo espolió al overo para no verlos. Volvieron a lo que ya se ha dicho. La infame solución había fracasado. Los dos habían cedido a la tentación de hacer trampa. Caín andaba por ahí, pero el cariño entre los Nielsen era muy grande. ¿Quién sabe qué rigores y qué peligros habían compartido? Y prefirieron desahogar su exasperación con ajenos, con un desconocido, con los perros, con la Juliana, que había traído la discordia. El mes de marzo estaba por concluir y el calor no cejaba. Un domingo, los domingos la gente suele recogerse temprano, Eduardo, que volvía del almacén, vio que Cristián uncía los bueyes. Cristián le dijo: Vení, tenemos que dejar unos cueros en lo del Pardo. Ya los cargué, aprovechemos la fresca. El comercio del Pardo quedaba, creo, más al sur. Tomaron por el camino de las tropas, después por un desvío. El campo iba agrandándose con la noche, orillaron un pajonal. Cristián tiró el cigarro que había encendido y dijo sin apuro: A trabajar, hermano. Después nos ayudarán los caranchos. Hoy la maté. Que se quede aquí con sus pilchas. Ya no hará más perjuicios. Se abrazaron, casi llorando. Ahora los ataba otro vínculo, la mujer tristemente sacrificada y la obligación de olvidarla. Fin.